gracias, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto estar nuevamente en mi casa, en mi provincia, ante un evento tan particular como un congreso de esta magnitud, que le agradezco la invitación al señor decano. Y quisiera, si me permiten, robarles algunos pequeños minutos a mi intervención para recordar al profesor Cañón, quien hoy es homenajeado mediante este evento académico y a quien podríamos recordar por todos los antecedentes y el compromiso que se explicitó con anterioridad con el desarrollo de esta facultad. Compromiso docente, porque era un docente de alma, compromiso con la política y la institucionalidad de esta facultad. Pero a mí también me gustaría recordarlo con una pequeña anécdota que de alguna manera lo pinta a Jorge de cuerpo entero y como siempre trató de desarrollar su vida. Jorge, apenas le comunicaron su enfermedad, tuvo una gran deferencia, que fue llamarme y decírmelo, preocupado por la organización de la cátedra y cómo íbamos a hacer, porque él tenía que tomarse una licencia. Y también quizás porque él sabía, conocía que mi padre había pasado por una instancia muy similar a la que él tenía que enfrentar. Y al poco tiempo de que me informó de su situación, yo un día estaba en el Club Obras Sanitarias, donde juega mi hijo al básquet, y sentí la necesidad de llamarlo. O sea, yo sabía que a esa altura él no atendía muchos llamados, pero sentí la necesidad de llamarlo y me fui al estacionamiento, me fui a mi auto y lo llamé y me atendió. Y tuve una hermosa charla de despedida con él. Y si lo quisiera recordar a Jorge, que todos lo recordáramos, es, más allá de sus virtudes académicas, es con la dignidad, con la hombría que él enfrentó esos momentos y esa hermosa charla que tuvimos de despedida. Yo creo que es la mejor forma de recordarlo y de homenajearlo, de cómo vivió con dignidad hasta los últimos momentos. Así que muchas gracias por el homenaje en este congreso, y muy merecido y muy comprometido por parte de las autoridades. Le doy un poquito de agua, si me permite. Bien, yo elegí un tema hoy de exposición, que es un tema que se vincula con el derecho, con la inteligencia artificial, con los desafíos de la tecnología. Y para abordar esta temática, primero quiero pedirles disculpas, porque en la Argentina el 30% de pobres, que yo venga a hablar de inteligencia artificial, de humanoides, de poshumanismo, quizás puede sonar un poco extravagante. O quizás también nos puede llegar a situar en el campo de desigualdad que estamos viviendo nosotros, porque en el mundo ya se está hablando de estos temas. Se está hablando de una perspectiva del desarrollo de la tecnología, se está hablando de una perspectiva filosófica, de una perspectiva sociológica, pero poco se habla desde el punto de vista del derecho. Y que esto ya se esté hablando y que muchas veces no nos demos cuenta, pero que ya estamos viviendo inmersos en cómo el desarrollo de la tecnología nos afecta diariamente, y que sea difícil que podamos hablar de este tema, quizás nos hace repensar en la situación de desigualdad estructural y de lejanía con ese futuro que está llegando, que tenemos. Mi idea es, de alguna manera, que enfoquemos dos puntos o dos planos. El primer punto es, ¿qué está pasando en el ámbito del desarrollo
de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la biotecnología, de la interfaz máquina-cerebro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son algunas de las reacciones que a otras disciplinas están teniendo con respecto a este desarrollo? Como por ejemplo la filosofía. Y la segunda parte es de alguna manera interrogarnos cómo está reaccionando el derecho, si es que está reaccionando frente a esta situación, y cuáles son algunos puntos que ya comienzan a conmoverse en el campo del discurso jurídico en general y en el campo del sistema de derechos que ofrece hoy una constitución o un tratado sobre derechos humanos. En el campo de aquello de lo que está pasando, uno podría pensar que en un futuro cercano, habiéndose dejado atrás la guerra, las epidemias, los desastres naturales como procesos de muerte masiva y producto del desarrollo de la tecnología, de la biotecnología, de la nanotecnología, en un futuro cercano para la humanidad, 150 años, vamos a encontrarnos con un Homo distinto al Homo sapiens sapiens. Esto es lo que de alguna manera propone en una visión futurista Harari en varias de sus obras, pero especialmente en Homo Deus, cuando plantea que dentro de este contexto y con la tecnología actual, en 150 años aproximadamente, más o menos, o quizás antes, al Homo sapiens sapiens lo va a suceder el Homo Deus, otros lo llaman el Homo Excelsior, u otros ya están hablando del hombre postbiológico, esto es, o posorgánico, esto es, un hombre en donde los límites impuestos por el cuerpo van a ser superados, ¿no? Sino que la limitación de lo orgánico o de lo biológico va a ser superado y va a suceder un nuevo Homo, un nuevo hombre. Y lo que plantea Harari es que frente a esta situación, muchas variables van a cambiar de la vida, porque si vamos a vivir eternamente, salvo que un accidente, una guerra limite nuestra existencia, las relaciones de familia van a cambiar. Una cosa es pensar la descendencia teniendo la finitud muy cercana y otra cosa es pensar la descendencia o los lazos afectivos cuando el tiempo no sea una limitación. El mercado laboral va a cambiar, muchos empleos van a desaparecer y aparecerán otros empleos o aparecerá una gran masa de personas desocupadas. ¿Cómo va a ser el ser humano en términos de su relación con las máquinas? ¿Será este ser humano? ¿Será un cyborg, un hombre con parte de máquina? ¿Cómo va a ser ese desarrollo y cómo va a ser esa relación? ¿Estaremos en la era de Terminator o estaremos en una era de otro tipo de sucesión entre el hombre en relación a la máquina y otro? Entonces, como punto de partida, plantearnos que el Homo sapiens sapiens, por influjo de la tecnología, necesariamente va a cambiar. Y no en un plazo, quizás uno piense en 150 años para nuestra existencia, y es mucho, pero para el desarrollo de la historia de la humanidad no es mucho. ¿Cuáles han sido los sucesos que nos llevan a plantearnos en el hoy que el impacto de la tecnología necesariamente va a cambiar o a modificar la estructura existencial de nuestra especie? En primer lugar, que el 90% de los datos producidos en la historia de la humanidad se han generado en los últimos años. Este gran mar de datos, de información que circula permanentemente, a lo cual se lo denomina Big Data, ofrece un gran océano de conocimiento que es imposible que pueda ser mensurado, que pueda ser rastreado, que pueda ser utilizado y que pueda ser usufructuado de forma eficaz por la mente humana. No hay ninguna mente humana que pueda, en tiempo rápido y célere, poder tomar una temática, buscar en todo ese océano del Big Data que se produce y que circula permanentemente y emitir algún tipo de resultado con respecto a la temática que se está tratando de localizar en ese universo tan vasto de la información.
Entonces han aparecido los algoritmos inteligentes. Los algoritmos inteligentes son sistemas que permiten buscar, rastrear esa información en el universo del Big Data en un tiempo que para la mente humana sería imposible. Y no solamente, en principio, rastrearla, buscarla y traerla, sino procesarla, sino generar predicciones, sino dar cierto tipo de proyecciones que para la mente humana sería imposible de hacerlo en el tiempo que lo hace un algoritmo creado a tal efecto. Entonces, el Big Data, el algoritmo, nos traduce en una primera aproximación de lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, entonces, es un sistema, es un procedimiento que intenta darnos resultados, beneficios a los seres humanos, buscando en ese universo, produciendo conocimiento, produciendo datos, produciendo muchas veces sentido, en cuestiones que nosotros no podríamos hacer jamás. Otro elemento importante a tener en cuenta es el efecto o el factor de multiplicación de la revolución digital. El factor de multiplicación es en cuanto una determinada tecnología aumenta, aplicada a un determinado desarrollo, aumenta o potencia esa actividad. Por ejemplo, si nosotros, seres humanos, podemos caminar a 15 kilómetros y los autos nos permitieron andar a 60 kilómetros, hay un factor de multiplicación que es el cociente entre ambos elementos. La revolución agrícola aumentó, fue un factor de multiplicación de 100. La revolución industrial de 1000. La revolución digital es de 1.000.000, hecho en 70 años. Con lo cual nosotros estamos inmersos en una revolución que está cambiando significativamente nuestra vida de una forma acelerada como nunca antes se vio en la historia de la humanidad. Y, en principio, esta idea de la inteligencia artificial, como solamente un algoritmo inteligente que busca información para tratarnos de darnos una respuesta, ha ido mutando hacia lo que se conoce con el nombre de inteligencia artificial fuerte, que no es solamente una inteligencia artificial que busca información y nos trae resultados, sino que empieza a aprender por sí sola. En esta interconexión, en esta búsqueda, no solamente genera resultados, sino que empieza a aprender de las relaciones que va teniendo con quién, con otros nodos, con otras máquinas, y la relación que va teniendo con los seres humanos. Y va generando la capacidad de aprendizaje, un aprendizaje propio, que hay que distinguir entre inteligencia y conciencia, porque la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, y la conciencia es la capacidad de sentir amor, ira, sufrimiento, deseo. Pero sí va generando una inteligencia artificial fuerte cada vez más esa capacidad de retroalimentarse y de ir aprendiendo y de ir perfeccionándose en las tareas encomendadas y principios por sí sola, sin la intervención del ser humano. Por eso, vinculado a la inteligencia artificial, hoy se habla de un futuro muy cercano del Internet de las cosas, donde todas las máquinas van a estar interconectadas y va a circular información y van a tomar decisiones en procura de darnos servicios que nosotros necesitamos o beneficios que nosotros solicitemos. Pero también se está hablando Cisco Systems, del Internet de todas las cosas. El día que no solamente máquinas estén conectadas entre sí, sino también máquinas y personas, como un nodo más de ese sistema, estén conectados entre sí y circule información permanentemente, y seamos las personas, los seres humanos, un nodo más de todas las cosas en donde circula la información en vínculo con inteligencias artificiales, en vínculo con las máquinas. Ahora, ¿llegará algún día en donde se produzca la
lo que se denomina la singularidad tecnológica. Esto es, ¿llegará algún día en donde las máquinas no necesiten más de nosotros porque pueden repararse a sí mismos, pueden generarse a sí mismos? Es lo que se llama la singularidad tecnológica. Y frente a ese momento hay muchas expectativas y hay muchas posturas. ¿Y qué pasará en nuestra relación con las máquinas? ¿Qué pasará con el ser humano en relación con las máquinas? Llegado el momento de la singularidad tecnológica, ¿será la guerra de Terminator? ¿Ah? ¿Será un pasaje, o sea, habrá una fusión entre el hombre y la máquina? ¿O habrá una suerte de transmisión natural? En esto ayuda mucho para entenderlo a veces lo que el cine y el arte ha aportado. Hay una película, una clase B de Netflix que se llama Autómata, donde su actor principal es Antonio Banderas y trabaja Melanie Griffith como un reencuentro, ¿no?, después de tantos años. Y hay, no sé si la película es de clase B, pero hay un diálogo en un momento entre el humanoide, el robot humanoide que ya ha tomado conciencia y la capacidad de recrearse a sí mismo, y el ser humano, entonces, donde el robot humanoide le dice: no, no te hagas ningún problema, esto no va a ser una guerra, eso solamente va a ser una sucesión de una especie a otra, como ha sido en otra época. Solamente las máquinas, ustedes van a desaparecer, pero sin que exista una guerra de más, y nosotros vamos a hacer la superación del Homo sapiens sapiens. Hay también otras cuestiones que se vinculan con esta idea, porque muchos filósofos están planteando si en realidad la tecnología no está dejando atrás el mito de Prometeo, en donde el hombre es el centro de todas las cosas y el mejoramiento de la especie es el gran fin de la humanidad, por una postura vinculada al mito de Fausto, donde en realidad, ¿qué se intenta hacer con el desarrollo tecnológico? Que el límite que hoy tenemos todos nosotros en cuanto al cuerpo como límite al desarrollo de nuestra conciencia sea superado gracias a la tecnología. Entonces, que podamos seguir viviendo en un mundo virtual en donde nuestro cuerpo no va a ser más un límite que nos impida seguir viviendo. Hay un capítulo de Black Mirror que es interesantísimo, que se llama San Junipero, del año 2016, que cuenta la historia del amor de dos lesbianas y cómo ese amor puede trascender más allá de lo biológico y puede insertarse en un mundo virtual y ser un amor forever, un amor pleno. Black Mirror también es un elemento muy importante a veces para entender lo bueno y lo malo de lo que puede generar la singularidad tecnológica. Y en este punto, hoy la filosofía intenta decantar en dos posiciones, ¿no? Intenta visualizar este futuro en dos posiciones o de dos lugares distintos. Uno de ellos es hoy el transhumanismo. El transhumanismo lo que está proponiendo es tratar de entender o de proyectar que la incorporación de la tecnología al cuerpo humano lo que va a llevar es a un mejoramiento de la especie humana sin que dejemos de ser humanos. Entonces va a haber en un futuro un mejoramiento, un alargamiento de la vida, el cuerpo no va a ser un límite, vamos a poder generar cierto desarrollo de una vida virtual y vamos a poder por primera vez dominar nuestro interior. El hombre a lo largo de la historia ha podido dominar el exterior, ha podido construir represas, ha podido volar, ha podido hacer grandes transformaciones exteriores. Lo que no ha podido es evitar el envejecimiento, lo que no ha podido es evitar la muerte. Entonces, el transhumanismo lo que está planteando es la tecnología, el desarrollo tecnológico, lo que nos va a posibilitar es superar esos límites de la biología, de la naturaleza, y dar lugar a una nueva especie, pero dentro de la lógica de un Homo sapiens sapiens, un super Homo sapiens sapiens. En cambio, el poshumanismo está planteando que lo que vendrá, más allá de no se sabe si será en guerra, en fusión o en descendencia, va a ser una nueva especie, totalmente distinta,
en donde no solamente el cuerpo no va a ser un límite, sino en donde también la tierra no va a ser un límite. Y de alguna manera, esto que está en discusión hoy, que es lo que está pasando, que a veces uno piensa, bueno, pero son cuestiones casi de ciencia ficción, pero bueno, uno, especialmente en Buenos Aires, sale a la calle y si quiere llegar a un lugar le consulta a Waze y le cree a Waze, y Waze lo guía y no deja de ser una inteligencia artificial. Uno tiene alguna duda y si tiene Apple le pregunta a Siri qué puede hacer o dejar de hacer para conseguir lo que uno quiere. Uno hace transacciones para ir a un buen hotel y dice Hotel Trivago, y es una inteligencia artificial que lo está guiando, y uno le cree esa inteligencia artificial. Ya hay muchas situaciones de lo que llaman cyborg de mejoramiento, esto es incorporación de tecnología al cuerpo humano para paliar disfunciones orgánicas y para que puedan seguir viviendo, y muchas veces esta tecnología cyborg, la incorporación de tecnología cyborg, lo que hace es no solamente paliar alguna deficiencia patológica, sino también hacer un mejoramiento en algún sentido de ese ser humano. Eso es de ese futuro que habla Harari de 150 años, ¿no? Es de este presente. Y no solamente en estos aspectos de la tecnología, sino nosotros vivimos conectados. Vivimos vinculados en un ámbito totalmente distinto al que antes vivíamos. Entonces, ¿cómo resuelve el derecho o qué hace el derecho frente a esto? Y hay 3 puntos que me gustaría compartir con ustedes en términos de cómo esto está impactando en el derecho, en términos de repensar ciertas cuestiones. En primer lugar, en términos de repensar la titularidad de los derechos. Todos los derechos que están en las constituciones y que están en los tratados sobre derechos humanos tienen una base antropocéntrica. Es un dogma humanista que ha servido mucho, sobre el cual se considera que es algo natural que el Homo sapiens sapiens sea titular de determinados derechos y tenga determinadas prerrogativas. Pues bien, esta base antropocéntrica que ha sostenido a todo nuestro sistema de derechos, justamente por este desafío que genera la ciencia, está en crisis, está pixelado. Porque la aparición ya hoy de robots humanoides, de inteligencia artificial, de los softbots, hacen que se empiece a cuestionar que solamente es el hombre el titular de derechos. Ya ha sucedido respecto de las personas no humanas como sujetos de derechos. Ya ha sucedido con el ambiente como sujeto de derecho. Pero la aparición de la inteligencia artificial y la aparición de la inteligencia artificial aplicada a robots humanoides hace que esa idea del antropocentrismo esté plenamente en crisis. Tanto es así que el Parlamento Europeo en febrero del año pasado dictó una resolución pidiéndole a la Comisión Europea que emite una directiva donde empiece a analizar la posibilidad de reconocer personería jurídica a androides humanoides o softbots que ya estén o que en un futuro cercano estén en relación con el ser humano. Lo cual, primer aspecto, la personalidad jurídica, la titularidad de derechos en manos exclusivas de los seres humanos está seriamente en crisis. Hay una película que de alguna manera nos puede hacer reflexionar, que es Blade Runner, la primera, la de 1982, en donde en el final de la película se enfrenta al replicante, ese humanoide que es mejor que los seres humanos, pero que tenía un plazo de vida que se le terminaba y como quería vivir más, vuelve a la Tierra para ver si puede vivir más. Y quien los buscaba, quien los intentaba cazar, que era el Blade Runner. Y en el momento final de la película, cuando el replicante lo tiene a disposición al Blade Runner para matarlo, siente que va a morir, y en unos mejores monólogos finales de película expresa todo aquello que se va a perder
y que había visto, y muere ayudándolo, salvándolo al Blade Runner, y el Blade Runner, de alguna manera, de una postura filosófica, termina la película pensando que no importa si ese ser no era un ser humano, si tenía la misma biología orgánica que él, lo importante eran los valores que a último momento había tenido en cuenta y por lo cual a él lo habían salvado. Y Blade Runner, quizás en 1982, es el disparador del poshumanismo, es el disparador de una ética de los valores más allá del orgánico. Y esto es lo que hoy se está de alguna manera poniendo en crisis. No importa, para ser titular de derechos, ser hombre. Importa determinados elementos a ser protegidos, de manera ética existencial a ser protegida. El primer aspecto entonces que está poniéndose en seria crisis es la titularidad de los derechos. El segundo aspecto son los contenidos de los derechos. Aunque primero tendríamos que interrogarnos previamente las constituciones y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos frente al desarrollo de la tecnología, ¿seguirán siendo estos o deberán cambiar? Porque indudablemente la tecnología nos va a hacer pensar en un derecho a la vida, no como un derecho en donde mi facultad es que nadie se meta en mi vida para quitármela, sino en el derecho a vivir todo lo que pueda vivir gracias a la tecnología. Porque el derecho a la salud va a dejar de ser solamente la facultad de un bienestar físico, psíquico y social, en términos de reparación de patologías, y se va a convertir en el derecho a poder acceder a la tecnología para tener un mejoramiento de mi existencia. Porque la intimidad, que se hablaba del derecho a estar a solas consigo mismo, en un mundo hiperconectado, va a ser otra cosa totalmente distinta. Porque la identidad estática o dinámica, aún la de género, va a ser reemplazada por la identidad digital. Entonces también los contenidos van a, de alguna manera, ser impactados. Y el último elemento para pensar es cómo cierta tecnología vinculada a este desarrollo, esta cuarta revolución, como el blockchain, que es un sistema, un procedimiento que hoy sirve de sostén para el Bitcoin, pero que es una tecnología descentralizada, abierta, sin autoridad central, muy segura, muy difícil de hackear, muy difícil de interferir, no será la nueva plataforma de una democracia electrónica, donde la toma de decisiones se haga a través del blockchain y no a través de los sistemas electorales que conocemos, que frente al blockchain son de un nivel arcaico notorio. Y en donde nosotros empecemos a transferir la autoridad a los algoritmos y entendamos o querramos vivir en un mundo de democracia electrónica más seguro, más dependiente y no tan azaroso. Entonces, está pasando esto en el mundo. El derecho tiene muchos desafíos, pero quizás hoy ya nos podemos empezar a plantear que ante lo que estamos viviendo y ante lo que viene, ya hay un derecho humano y un derecho fundamental a ser reivindicado, a ser trabajado, a ser construido, que es el derecho de acceso a Internet. Con la neutralidad de red como garantía y como la puerta a este futuro de conectividad, de tecnología, de inteligencia artificial, que hoy vemos en Black Mirror, que hoy nos deleitamos con los Blade Runner, que hoy vemos de rabillo con Antonio Banderas en Autómatas, pero que con Internet y con lo que viene está a la vuelta de la esquina y nos cambiará la vida a todos nosotros y no sabemos si seguiremos siendo los Homo sapiens o seremos los Homos del futuro. Gracias.